Muy buenos días a todos y bienvenidos todos aquí a la iglesia de Cristo de Palm Beach, transmitiendo en una bella y hermosa mañana de domingo. Qué bueno que están con nosotros, con nosotros acá otra vez en esta mañana. Vamos a empezar con una oración primero antes de empezar con el tema de hoy de Espíritu de Vida, para obviamente pedir a Dios que esté en control de este tiempo juntos. Así que oremos. Señor, te damos las gracias por esta hermosa mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra en una mañana como esta. Señor, gracias porque tenemos un día más de vida, porque podemos venir a donde ti, Señor, buscando de tu dirección, buscando, Señor, de tu rostro. Escuchar de tu palabra es como un bálsamo, es como ese río de agua viva que es tan necesaria en nuestras vidas, Señor. Y Dios, te doy las gracias por el Espíritu, porque es la razón por la cual tenemos vida. Gracias por Jesús, porque es la motivación que tenemos, Señor, y porque ha sido un ejemplo de amor, de misericordia y gracia en nuestras vidas. Señor, gracias por todas las bendiciones que ha dado a nosotros, Señor, y por el honor del Señor de estar aquí juntos esta mañana, por este medio. Yo te oro, Padre, que abra nuestros corazones y nuestras mentes para seguir entendiendo el propósito de nuestras vidas, para seguir entendiendo tu misericordia y para seguir, mi Dios, comprendiendo tu amor que es tan grande, alto, ancho, largo y profundo. Señor, gracias por este tiempo juntos. Señor, gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús, que lo primero lo oramos todo. Amén. Esta mañana estamos acá, como siempre, transmitiendo en vivo a través de YouTube y Facebook Live. Lo hacemos todos los domingos en la mañana para que así, ¿verdad?, les dejes saber a tus vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, para que tengan este tiempo, ¿verdad? Tengamos este tiempo juntos aprendiendo más y más cada día de la palabra de Dios. Ya lo que quedan son 19 días para el día de Navidad y estamos ahora en un tiempo, se puede decir, de temperaturas más frescas. La decoración navideña está, ¿verdad?, está en nuestras casas ahora. Pero lo más importante que tenemos que nosotros recordar en este tiempo, ahora en el mes de diciembre, es, aparte que deseamos que ya se acabe el año y que empiece un nuevo año, lo más importante es no recordar, recordar y no olvidar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No olvidar que Dios quiere seguir trabajando en tu corazón, trabajando en tu vida, trabajando en tu mente, a través de tu familia, a través de las cosas que Él te da a ti. Es muy importante que no olvidemos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la semana pasada estábamos hablando del libro de Romanos capítulo 9, en la segunda parte de Espíritu es Vida. Todo esto como parte de nuestra serie de misericordia, conociendo la voluntad de Dios. Y hoy vamos a continuar estudiando del mismo libro, esta vez de capítulos 10 y 11, para concluir con esta serie en la mañana de hoy. Y lo voy a hacer a través de 3 puntos. Ya que el Espíritu es vida, ¿y qué significa eso? El primer punto es una vida basada en la verdad. Y comenzamos leyendo en Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4, que dice esto: Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Y aquí vemos otra vez a Pablo, el apóstol de Jesús, mostrando y expresando una preocupación que está dentro de su corazón. Y vemos también que es como una repetición del capítulo 9, esa preocupación genuina, real, que quizás le puede haber quitado el sueño a Pablo, quizás lo atormentaba, viendo cómo el pueblo de Israel, muchos de ellos, no aceptando a Jesús como su Señor y su Salvador. Y la cosa es que el apóstol Pablo aquí vemos que en esa preocupación su deseo y su oración cada día es que el pueblo de Israel sea salvo. Eso para él es lo más importante.
Y Pablo tenía ese mismo corazón, reflejaba el mismo corazón de Jesús cuando también Jesús oró por ellos. Y hasta cuestionó su religiosidad y su dureza, como vemos en el Evangelio según San Mateo capítulo 23 versículo 37, que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Pablo, quizás al igual que Jesús, inspirado por el mismo Espíritu Santo, hace claro que los israelitas estaban cometiendo un error craso y hasta destructivo cuando ellos estaban no mostrando un celo por Dios, sino mostrando un celo basado en su propia justicia. Y Jesús enfatizó que Jerusalén mataba a esos enviados de Dios. Él muchas veces quiso reunirlos a ellos como esa gallina que cuida a sus pollitos. Y ellos habían también rechazado a Jesús. Ahora Jesús le dice a ellos: su casa va a quedar abandonada. Y Jesús declaró que Él no volverá a ellos hasta que reconozcan su divinidad, hasta que reconozcan que Jesús es el verdadero Mesías, que es el Señor, que es el Salvador, cuando dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esa es la declaración que ellos tenían que hacer para aceptar a Jesús en su corazón, basado en una vida de verdad, no basado en una vida de rectitud propia. Y Pablo afirma que ese celo que ellos mostraban se basaba solamente y únicamente en su conocimiento, en esa justicia propia y no en el Espíritu de Dios. Y la realidad es que Cristo es el fin de toda ley. Y todo aquel que cree en Jesús tiene que entender que eso es parte de la justicia de Dios, en parte de la promesa de Dios, que es a través de su Hijo. Y los del pueblo de Israel habían mostrado quizás esa ignorancia ante la justicia de Dios, a pesar de que ellos fueron los escogidos. Ellos son la rama de ese olivo original, teniendo esa promesa de Dios. Sin embargo, no entendiendo que era Jesús al que las escrituras y los profetas se referían. Eso solamente se puede encontrar en Jesús, el fin de la ley que justifica a todo aquel que en él cree. En otras palabras, se tiene que llegar a tener fe en Cristo para ser salvo y no en sus propias obras. Y yo creo que muchas veces hoy día nos podemos relacionar porque cuando miramos las iglesias y miramos muchos lugares donde se quiere profesar la fe cristiana, hay personas que inventan formas de seguir la verdad. Hay personas que quieren poner sus propios criterios. Hay personas que quieren hacer su propia justicia. Hay personas que buscan y desarrollan o quizás inventan diferentes caminos de cómo llegar al cielo. Y la cosa aquí es que Dios nos está llamando a nosotros a que establezcamos una relación íntima y personal con Él, que sigamos los pasos de Jesús, que regresemos a las Escrituras, que regresemos a su palabra. Porque esto no se basa en nuestros hechos, esto no se basa en nuestras obras, esto no se basa en un invento humano, esto no se basa en una fórmula secreta, esto no se basa en algo que nosotros pensamos o que creemos o que nos inventamos fuera de lo que dice ya la palabra de Dios. Y tenemos que entender que la salvación es sola y exclusivamente por Él y para Él. Jesús es el puente hacia Dios. Y el perdón de nuestros pecados descansa en el madero y descansa en la resurrección de Jesús. Nuestra fe no puede estar puesta en nuestra propia justicia. El problema en aquel tiempo que estaba pasando con muchos otros judíos y quizás el pueblo de Israel cometiendo la falla de hasta
matando a los profetas, matando a las personas que Dios enviaba para llevarles a ellos salvación, porque ellos tenían su propia idea de cómo llegar a Dios. Es que muestra cuán soberbio podemos ser ante Dios, cuán orgulloso podemos ser ante Dios. Pensamos que tenemos un plan mejor, una mejor forma de hacerlo. Y el problema es que queremos hacer nuestra propia justicia y no la de Dios. La soberbia, el orgullo muchas veces nos controla, nos domina. Y estos pensamientos pueden estar dominados en la carne. Sin embargo, lo que el Espíritu quiere hacer con nosotros, la transformación que quiere hacer en nuestra mente y en nuestro corazón, es llevarnos a la verdad de Dios, a la justicia de Dios. Y la cosa es que el ser humano tiene un instinto protector que lucha para no hacernos quizá a nosotros vernos como ignorantes. Cuando en realidad lo que el Espíritu quiere hacer es acercarnos al conocimiento de la verdad de Dios para hacernos sabios, basado en su palabra. Tenemos que dejar la soberbia a un lado, dejar el orgullo a un lado y depender de la sabiduría y el conocimiento de Dios. No hay que reinventar la rueda. No hay que buscar un nuevo método. No hay que buscar una nueva fórmula de cómo llegar al cielo, ni un nuevo salvador, ni hacerlo más interesante, ni hacerlo mejor. La Biblia está aquí. La palabra de Dios está aquí. Esta es la Biblia y esta es la verdad que Dios quiere hacer evidente y hacer fuerte en nuestras vidas a través de su Espíritu. Pero tenemos que nosotros dejarnos llevar por ese Espíritu, para que nuestra vida sea basada en esa verdad. Si miramos otra vez la vida del pueblo de Israel, es eso, esa soberbia, ese orgullo de pensar de que era su forma, sin entender que se requería de humildad y escuchar a Dios y ver su palabra y aceptar esa verdad. En Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Desen cuenta cómo es que la palabra dice y pone como título a la persona que desprecia la sabiduría y la disciplina. Los considera necios. Pero el temor del Señor es el principio del conocimiento. Y para tener temor del Señor hay que tener humildad y tener mansedumbre y tener apertura y dejar que el Espíritu sea que conduzca. De ahí comienza el temor del Señor, entendiendo su verdad, entendiendo su justicia. En Romanos 10, versículo 8 al 13 dice esto: ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confía en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre los judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuanto le invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esto es de esas escrituras que muchas personas pueden sacar fuera de contexto porque piensan que con una confesión verbal ya entonces adquieren salvación. Y la realidad que la Escritura está explicando es que eso es parte del proceso. La aceptación de la verdad comienza con una confesión abierta. Comienza con esa confesión abierta, sincera y real. Y las Escrituras muestran el principio de esa salvación que se aplica únicamente en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es como pasa, es como sucede. Porque el principio es que cuando uno tiene fe en Jesús y lo hace ahora
a Jesús, tu Señor, tu Salvador, ahora se convierte en algo personal y algo real. Y el creyente de Jesús lo confiesa ahora abiertamente a los demás. ¿Y por qué hacerlo así? Porque te comprometes ahora ante todos los demás, abiertamente, ante todos los testigos, de que ahora tú aceptas a ese Jesús y lo haces tu Señor, tu Salvador. Ahora es tu vida, ahora es tu verdad. Dentro de pocas semanas, el nuevo presidente electo de los Estados Unidos, él se va a levantar de la silla, va a ir al púlpito principal, él va a alzar su mano derecha, va a poner su mano izquierda sobre la Biblia y va a hacer un juramento que él va a ser el protector de la Constitución de los Estados Unidos de América y de los territorios, y de que él va a cuidar de esta nación. Esa confesión que él hace, no solamente para los estadounidenses, sino también para el mundo entero, que sepan que ahora va a haber un presidente que ya no es electo, sino que ahora va a estar activo, cuidando de este país que es el líder del mundo libre. Y esa parte no solamente es importante, pero es esencial de que haya la presencia, de que haya un líder. ¿Qué otra cosa más podemos decir cuando uno se vaya a casar con su pareja? Yo me casé hace 23 años atrás y tuve que hacer un juramento de que iba a serle fiel a mi esposa hasta que la muerte nos separe. Y eso lo hice delante de testigos. No solamente de la persona que me estaba casando, de mi padrino, de nuestra madrina y de un séquito de personas, pero también lo hicimos delante de muchas otras personas para que conste de que hasta haciendo un juramento de que iba a ser fiel hasta el final. Y así como estos dos ejemplos, así pasa con esto. Una vez que tú aceptas la verdad de Jesús, una vez que tú aceptas ahora ser su creyente, ahora tú haces una confesión abierta. Eso es lo que tú predicas, eso es lo que tú confiesas con tu boca, que Jesús es tu Señor y que ahora tú crees que Dios lo levantó de entre los muertos y ahora, creyendo en Jesús, creyendo en ese poder, entonces eres salvo. Pero tiene que haber una confesión abierta. Y ese principio es importante para cada creyente. La cosa es que el Espíritu nos va a llevar a nosotros de ahí en adelante a un estilo de vida diferente. Y que no va a haber cabida en esa relación con Dios desde lo incógnito. En otras palabras, Dios no nos va a hacer a nosotros un llamado para que ahora comenzamos a vivir una vida en secreto en una relación con Él. No funciona así. Esto no es una logia en la cual tú haces en secreto con un grupo íntimo de personas. No, cristianismo se hace de una forma abierta y real. Porque ahora estamos viviendo nuestra vida basada en la verdad del Evangelio, en la verdad de las buenas noticias. Y así es como se vive la verdad de Dios. El desafío más grande de nuestra fe es cómo hacerlo real, cómo mostramos a Cristo a los demás. Ese es uno de los desafíos más grandes que tiene la iglesia en el siglo XXI, en el año 2020. ¿Cómo mostramos a un Cristo real, genuino, verdadero, más allá de una confesión abierta, sincera y real? Ahora, cualquiera que confiese a Jesús, sea judío o gentil, nunca debe sentirse avergonzado. Nunca debe sentirse avergonzado de esa relación íntima y real con Dios. La riqueza de la misericordia de Dios se compensa con creces. Con creces. Cuando aceptamos la verdad del Evangelio. Cuando aceptamos que necesitamos de la verdad de Dios cada día. Y que nosotros no tememos de las repercusiones que eso conlleve. Más allá de una confesión abierta, más allá de entender de que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, que entendemos del poder de Dios, de su resurrección, y que ahora yo vivo de acuerdo a esa verdad. Una vez que lo aceptamos, te vas a dar cuenta que tu vida va a cambiar, va a ser diferente, va a ser transformada, porque el Espíritu va a hacer eso posible. Si miramos hoy día lo que está pasando en el mundo actual, el ser cristiano es muy aceptado.
Inclusive tú lo puedes ver en los deportes cuando un atleta tiene un gran logro, un campeonato, digamos, sea en baloncesto o en béisbol o en cualquiera de los deportes que se practican en el mundo entero. Date cuenta que ellos siempre glorifican a Dios y gracias Jesús y dedico este campeonato a Dios. Hay muchos cantantes, muchas personas famosas que dicen que ellos también dedican su vida a Cristo y se dedican ese premio que recibieron por quizás por una actuación o porque ellos grabaron un disco y ganaron un disco de oro o algún premio especial y esto es para Jesucristo y esto se lo dedico a Él. Sin embargo, cuando tú miras sus vidas, no son el reflejo, ni tan siquiera el reflejo de alguien que vive de acuerdo a su palabra, de acuerdo a esa verdad. Entonces, cuando miramos hoy día la sociedad, podemos entender que el cristianismo es algo aceptado, que está bien, que está cool, que está chévere. Y ponemos entonces ahora en Twitter, bless, or God is good, or God is love, or Jesus is the best, or I love Jesus, whatever. Cualquier de estas cosas. Y den cuenta que cualquier persona lo puede decir. Cualquier persona lo puede hashtag eso en sus redes sociales. Pero es triste porque quizá en este lado del planeta eso está bien, pero hay otro lado del planeta que decir que eres cristiano, que eres un discípulo de Jesús, te puede llevar a ti a la muerte. Puedes ser perseguido, tú puedes ser matado por la sociedad o por el gobierno, solamente por aceptar de que eres un cristiano, que eres un discípulo de Jesús. Han surgido muchas historias de personas que verdaderamente fueron valientes cuando aceptaron su relación con Dios públicamente. Cuando dijeron que eran creyentes de Jesús. Y hay una parte en la historia de la humanidad que fue muy oscura en el siglo XX, que yo diría fue uno de los momentos más oscuros de la historia de la humanidad, que fue en el Holocausto, que es lo que propició la Segunda Guerra Mundial. Y hubo muchas personas ahí que desinteresadamente dieron su vida para salvar a otros durante ese periodo de tiempo. Y una de esas historias es la de Maximiliano Kolbe, un creyente polaco que fue enviado al campo de concentración de Auschwitz en 1941. Los nazis crearon este campamento como parte de un experimento para erradicar todo aquello que no fuese la condición del hombre perfecto. Si tú eras judío, eras cristiano, eras católico, tenías alguna condición física que no fuese, digamos, que fuese un impedimento. Si eras homosexual, terminabas en un campamento como este. Y aquí está este hombre, Maximiliano, que fue enviado a este campamento, en donde los nazis mataron de hambre lentamente a los prisioneros del campo de exterminio, mientras cada uno de ellos recibía pequeñas raciones que no podían alimentar ni tan siquiera a un bebé. Y cada prisionero recibía una taza de café en las mañanas y una porción pequeña de sopa y una rebanada de pan después del trabajo. Con todo luchando para asegurar un lugar para recibir su ración de comida, Maximiliano muchas veces se apartaba para permitir que otros comieran, lo que significaba que a menudo se quedaba él sin comer. También había una regla en este campamento, que 10 hombres serían asesinados si uno intentaba escapar del campo de concentración. ¿Y sabes qué? Un hombre del búnker de Maximiliano escapó en julio de 1941. Por lo que 10 hombres fueron seleccionados para morir de hambre. Mientras uno de ellos, que se llamaba Francisquet Gajuniceset, y espero que haya pronunciado bien el apellido, era uno de los prisioneros elegidos y él lloraba con angustia
y lloraba porque él era padre de muchos niños. Lloraba con mucho dolor, mucha angustia. Sin embargo, Maximiliano vio la situación y se le acercó entonces al comandante y le dijo: yo soy un creyente de Jesús y yo soy un servidor de la iglesia. Déjame ocupar su lugar. Yo estoy viejo y él tiene esposa e hijos. El comandante aceptó su pedido y Maximiliano ocupó el lugar de František. Después de 2 semanas de hambre y sed, Maximiliano era la única persona en el grupo que estaba completamente consciente. Sin embargo, murió en manos de su verdugo, que le inyectó a Maximiliano una dosis fatal de ácido carbólico el 14 de agosto de 1941. Cuando yo veo historias como esta, aparte de que me conmueve, me entristece, me hace pensar qué pasa por la mente y el corazón de un hombre como este cuando toma una decisión tan radical de morir por otra persona, completamente ajena y extraña. Y la realidad es que yo puedo darme cuenta que personas como Maximiliano y quizás como miles y miles, quizás millones de personas en la historia de la humanidad que también lo han hecho, son personas que han vivido una vida basada en la verdad. El Espíritu nos mueve a vivir siempre en el extremo por Jesús. La pregunta esta mañana es: ¿qué verdad estás viviendo tú hoy día? El segundo punto: una vida basada en la humildad. En Romanos 10, 14, 15 dice esto: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no ha creído? ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿O cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas noticias. Y hay algo que nosotros como cristianos, hay algo que nosotros como creyentes de Jesús tenemos que tanto orar, es humildad. Tenemos que orar a Dios cada día que nos dé un espíritu de humildad y mansedumbre. Llevar las buenas nuevas al mundo requiere una vida basada en humildad. Porque cuando predicamos a Jesús a los demás, estamos diciendo que dependemos de una fe en algo que es totalmente ajeno a nuestra capacidad como seres humanos. ¿Cómo demostrar en el siglo XXI a alguien que no vemos, aparte de lo que dice la Biblia? ¿Cómo mostramos a Jesús, su figura? ¿Cómo decir ahí está o allá está? ¿Cómo decir aquí está Dios o acá está? ¿Cómo hacemos eso si no es entendiendo, primero teniendo fe en la palabra de Dios? Y cuánta humildad yo tengo que tener para entender, esta es su palabra, me tengo que someter a ella. Y esta es la verdad que ahora tengo que enseñar a los demás. Y en la escritura acá nos habla de que quién va a invocar a quien no han creído y cómo creerán en aquel a quien no han oído. Alguien tiene que hacerlo. Aparte de Ralph, que ahora predica a las 10:30, aparte de mí y de aquellos hermanos que están enseñando de diferentes formas, los ancianos. Este es un compromiso que debe ser de todos, de cada miembro de la iglesia, de predicar y enseñar con humildad. Llevar las buenas nuevas al mundo requiere esa vida basada en humildad. Porque cuando predicamos a Jesús otra vez, depende de ello. Y si no estamos en la búsqueda de dar a conocer, digamos, si estamos en la búsqueda de nosotros darnos a conocer en una empresa, algo que yo he experimentado los últimos 10 meses en mi vida, de este año, o 11 meses, es que si estamos en la búsqueda de la aprobación de los demás, si estamos tratando de sobresalir de entre los demás, por la razón que sea, date cuenta que la humildad no es la cualidad que se está buscando. Yo creo que es todo lo contrario. En el mundo empresarial están buscando personas que sean pedantes, arrogantes, presumidos
odiosos. Ellos miran la humildad como sinónimo de debilidad y de pobreza. Repito, en una empresa privada, si tú quieres ser exitoso, humildad simboliza o significa o es sinónimo de debilidad y pobreza. Y es tan triste porque es la cualidad número 1 de Jesús. De Jesús. La receta no puede ser un pedante, ni arrogante, ni presumido, ni odioso. Porque con ese corazón no se puede llevar las buenas noticias. Con ese corazón no se puede predicar. O sea, ¿quién va a decir qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas noticias con ese corazón? No existe. Si todos tomamos el camino de la soberbia y todo es acerca de mí, de mi vida, de mis talentos, de mis sueños, de mis metas, de mi vida, entonces regresamos a lo que Pablo está planteando aquí. ¿Cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Qué hermoso es recibir al mensajero que trae las buenas noticias. Y eso requiere humildad en el proceso. La persona que a mí me invitó no tenía un bachillerato, ni una maestría, ni un doctorado. La persona que me invitó a conocer de Jesús no tenía quizás ni el aspecto físico, ni mucho menos. Sin embargo, fue la persona más insistente en mi vida. Y aunque la primera vez que lo conocí vino ataviado, porque acababa de salir de su trabajo de construcción, vino básicamente como un constructor de construcción. Yo trabajaba en un mall en Puerto Rico. Y verlo como él estaba y como él hablaba y cómo estaba vestido, obviamente me dio un cierto pánico porque no sabía si poder creer lo que estaba diciendo y si era verdad lo que estaba diciendo acerca de esta iglesia radical, increíble, maravillosa, de este Jesús que cambiaba la vida de las personas. Para mí era difícil poder entenderlo por lo que estaba mirando. Sin embargo, humildad, señores. Humildad. Y esa humildad me impactó mi vida y mi corazón. Porque él tenía en exceso lo que a mí me faltaba. Porque estaba enfocado más en ver lo exterior cuando Dios está enfocado más en ver lo interior del corazón. Él era rico y yo era pobre y miserable y desnudo. Y esta persona, con solamente abrir su boca, me trajo las buenas noticias acerca de Jesús. Así que muchas veces lo que se requiere es humildad en el proceso. Abrir el corazón, porque a eso el Espíritu nos está llevando, a esa humildad. Que, by the way, es uno de los frutos del Espíritu, como dice en Gálatas 5. Romanos 11, 17, 21 dice esto. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participa de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellos fueron desgajadas por su falta de fe. Y tú por la falta de fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso, porque Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco las tendrá contigo. Y el consejo es ese, que no seamos arrogantes, sino temerosos. Nosotros somos las ramas injertadas del olivo original, que son los judíos, que son los del pueblo de Israel. Y nosotros no nos han injertado ahí para hacer mejor el árbol. No. Estamos ahí solamente por la misericordia y la gracia de Dios. A los judíos, a ellos les corresponde ser las ramas originales. Y nosotros somos quienes nos alegramos de ello.
Pero no podemos creernos mejor que ellos. No podemos ser arrogantes con Dios, sino tenemos que ser temerosos. Dios tuvo infinita misericordia de añadirnos a nosotros los gentiles a ese olivo original. Y es un honor y es un privilegio el haber sido escogido para ser parte de la familia de Dios. No sé si muchas veces lo que nos pasa por nuestra mente es que pensamos que porque hemos sido injertados, bueno, ahora yo soy parte de esto y yo me lo merezco. Y no, la realidad es que nos tenemos que mantener humildes y vivir de acuerdo a los frutos del Espíritu. Porque eso es lo que Dios está buscando. Romanos 11, 22, 24 dice eso. Por tanto, considera bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si tú te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejaron de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Yo sé que mucha gente tiene una tendencia a pensar, bueno, ya es por Israel, los judíos no tienen nada que ver con esto. Y la realidad es que pueden ser injertados en cualquier momento porque Dios es Dios. Y Dios sigue teniendo misericordia con él. Pero en la parte de nosotros, tenemos que tener mucho cuidado. Porque nosotros no podemos creernos más que ellos. Y tenemos que recordar de donde Dios nos sacó a nosotros. Éramos parte de un olivo que era silvestre. Y a pesar de esa naturaleza, fuimos todavía injertados. Porque Dios nos limpió a través de su Espíritu. Fuimos lavados y purificados, santificados. Y ahora vivimos esa vida basada en la humildad. Y otra vez, nos fuimos injertados para ser mejor olivo. Eso de ninguna manera. Israel es el primogénito. Y debido a que Israel fue el que pecó y ellos fueron desgajados, eso nos permite a nosotros los gentiles, ahora los creyentes, a ser injertados a ese olivo a través del evangelio. Pero otra vez, es gracias a la misericordia de Dios. Y el fruto de la salvación que nace en las ramas gentiles se basa en la misma raíz de la promesa que Dios nos hizo a nosotros. Pero Pablo otra vez nos advierte que si Israel incrédulo fue cortado, ¿cuántos más nosotros los gentiles? Si nosotros no mostramos una fe en Cristo, una fe arrepentida en Cristo para experimentar también esos frutos de la salvación. Así que las opciones son tener una vida espiritual que produzca fruto, o vamos a ser cortados y rechazados. Y eso requiere humildad. Y el punto número 3 es una vida basada en la misericordia. Y en Romanos 11, versículo 28 dice esto: con respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como también es su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Y la vida que nosotros ostentamos hoy, las bendiciones que disfrutamos, el amor que sentimos, el espíritu que nos alimenta, la promesa de vida eterna que esperamos, es solamente y únicamente por la misericordia y la gracia de Dios. Nosotros comenzamos esta serie meses atrás, creo que fue para septiembre 13. Y la única razón por la cual quisimos hacer esta serie es para poder entender la voluntad de Dios a través de la misericordia de Dios. Porque si nosotros no hacemos esa conexión con la misericordia, si nosotros no vivimos conectados con su espíritu, si nosotros no respiramos pensando en el precio que se pagó en el madero para llevarnos nosotros a Dios, y si cada día yo no reflexiono en todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros, yo estoy simplemente menospreciando la misericordia de Dios. Y nuestras vidas
requieren de una restauración constante, de una reconciliación constante, de un proceso de crecimiento constante. Y aunque una gran mayoría de Israel se opuso al Evangelio y quizás cayeron en una ceguera espiritual, va a llegar un tiempo en que el Israel físico va a ser salvo como nación. Pero esto solamente a través de la misericordia y la fe en Cristo. Y yo creo que nosotros tenemos que recordar por qué que estamos acá. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? ¿Por qué la importancia de entender su misericordia? Ahora, en el próximo verso vamos a ver cómo termina el capítulo 11 del libro de Romanos. Y resumiendo quizás el carácter de Dios por medio de su gran amor y misericordia, y esto es lo que dice. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y conocimiento de Dios. Y qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Y a Él sea la gloria por siempre. Amén. Y aquí yo diría que Pablo está ya en regocijo porque él dice, qué profundas son las riquezas y la sabiduría y el conocimiento de Dios. Porque los caminos de Dios, los pensamientos de Dios son más elevados de lo que tú y yo podemos imaginar y podemos pensar. Y que todo lo que hacemos nosotros y todo lo que hacemos en esta vida debe ser para glorificar a Dios siempre. Por eso la importancia de buscar conocer su voluntad. Ahora, con este estudio vamos a concluir con el tema de Espíritu de Vida y la serie Misericordia conociendo la voluntad de Dios. Yo espero que te estudio ayudado en algo, en acercarnos más al Espíritu de Dios, a Jesús que es perdón y a ese Dios que es amor. Yo solamente tengo una pregunta para el día de hoy, para nuestra sesión de convicciones profundas, la reflexión y convicción, y la pregunta es bien sencilla. ¿Qué tú has aprendido de la misericordia de Dios en tu vida? ¿Ok? Una vez más quiero recordarles que este mensaje se transmite todos los domingos por aquí por Facebook Live y en YouTube a las 9 de la mañana. Como siempre decimos, no se olvide darle like y share para tu contacto, para que tengan acceso, y quiero dar las gracias para aquellos que lo están haciendo. Muchas otras personas más nos están sintonizando cada domingo y gracias por ello. Y esperamos que el Espíritu de Dios los acompañe hoy y siempre. Gracias a todos otra vez por su sintonía y muchas felicidades, familia. Chao.